Paola. Bueno, usted tiene invitado para hablar del dólar. Pues sí, justamente de lo que ella nos ponía en contexto, que tiene que ver con esta tremenda subida del dólar, que uno no sabe si es buena o no, y la verdad es que dependiendo del lado que se mire, pues ahí están las percepciones encontradas. Por eso hemos querido llamar a Jorge Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores, además presidente también del Congreso, del Consejo Gremial, para tener como esas dos visiones de cómo se debe asumir esta subida del dólar. Doctor Bedoya, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Paola, muy buenos días, y Giovanni, un saludo a usted muy especial y feliz cumpleaños. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Bedoya, tiene de verdad siempre dos lados, uno positivo y uno negativo, este tema de la subida del dólar. Si empezamos por hablar de lo que pasa con el gremio de los agricultores, ¿resulta positivo o no lo que está pasando con este dólar que ya va a llegar a 3.500 pesos? Pues miren, en la casa de la SAC tenemos, como dicen ustedes, las dos caras de la moneda. Primero, para sectores como la palma, el azúcar, el banano, el aguacatejas y algunas frutas que están llegando a los mercados de exportación, indudablemente es un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque por cada dólar exportado, pues van a pasar a recibir más pesos y eso indudablemente les genera un beneficio económico. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que para esos mismos sectores y para los que no exportan, el costo de los insumos importados pues definitivamente le genera riesgos. Me explico. En particular para las actividades agrícolas, insumos como los fertilizantes, algunos plaguicidas, también el caso de la maquinaria, los tractores y demás, son importados. En el caso de algunos cultivos de ciclo corto, como el caso de la papa, el café, que es permanente, los fertilizantes pueden llegar a representar entre el 25 y el 40% de los costos de producción. Y como son importados, pues indudablemente eso les encarece su costo y eso no se traslada necesariamente a los consumidores. Y hay otro efecto también, si me permiten, para los importadores de materias primas para la producción de alimentos, como es el caso de los avicultores y los porcicultores. Ellos tienen que traer el maíz y la soya, porque en Colombia la producción no es suficiente para abastecer las necesidades. Y en el caso de la avicultura, para poner un ejemplo a su audiencia, por cada 100 pesos que sube la tasa de cambio, el costo de producción de kilo de pollo puede subir 35 pesos. De tal manera que eso les genera un impacto negativo, pero también, hay que decirlo, para esos mismos sectores, en el caso de los productores de maíz nacionales, al encarecerse la importación o el costo de importación del maíz amarillo norteamericano, pues para ellos es un alivio de alguna manera porque los protege y su precio nacional sube, porque el importador tiene que o escoger el maíz nacional o el importado, y al subir el importado, pues el nacional lo puede vender un poco más caro. De todas maneras que eso dependerá también de cuánto dura esta tendencia alcista, primero, y segundo, de si el costo de la materia prima importada o el precio de los fertilizantes a nivel internacional sigue subiendo o se mantiene estable, porque donde llegara a caer, pues puede haber una compensación de menor costo por cotización en bolsa de Chicago para el caso del maíz o la soya, y un mayor costo del dólar, pues puede quedar neutral o puede haber un efecto para arriba o para abajo según sea la proporción. Entonces, pero doctor Bedoya, entonces ¿cree usted que debemos prepararnos para que suba el precio de algunos alimentos, no necesariamente importados, sino alimentos que se producen aquí en el país? No sé, la carne, el cerdo, el pollo, el huevo, ¿puede subir de precio? Pues puede subir de precio, pero depende de varios factores. Primero, de cuánto dura esta tendencia. Como decía Giovanni al principio, esto sigue al alza, pero hay que ver si sigue al alza por unos meses, por unas semanas, porque también depende del nivel de inventarios de materias primas que ya haya en el país. ¿Por qué? Porque si fue materia prima que se adquirió con un dólar no de 3.500 obviamente, sino de 3.400, 3.300 o menos, pues cuando ya se agoten esos inventarios y se empieza a traer materias primas con dólar más caro, pues evidentemente eso puede tener un impacto. De tal manera que a mí en particular no me gusta especular sobre si eso ya se va a traducir en un impacto inflacionario, porque primero hay que agotar los inventarios, segundo hay que ver qué pasa con los precios internacionales de esos insumos que se importan, y finalmente también un elemento de oferta y demanda, porque al final es el consumidor el que define, o el mercado, como la mano invisible, como dicen los economistas, hasta dónde el consumidor aguanta un incremento o un traslado aparente de costos de producción más altos
al precio de los bienes que se venden a los consumidores de nuestro país. Bueno, doctor Bedoya, esa es la mirada desde el gremio de los agricultores, pero ya si damos un vistazo al Consejo Gremial, ¿ya ahí la percepción es diferente? Pues también se tienen todas las caras. Por ejemplo, en sectores como el turismo. El turismo para las personas que van a viajar al exterior, pues evidentemente eso le representa mayores costos, pero para los turistas internacionales que vienen a nuestro país, pues evidentemente es mucho más barato venir a Colombia, porque por cada dólar que traigan van a recibir más pesos y eso puede generar que haya un mejor turismo en Colombia y eso puede favorecer a los hoteles con turistas extranjeros, al tema de los cruceros, porque pueden venir a gastar dólares en Colombia porque los productos les van a salir más baratos. Para los industriales, pues si son exportadores también puede ser positivo, pero también es la misma historia de los agricultores, dependiendo de los insumos o de las maquinarias que se tengan que traer de otras latitudes. De tal manera que hay que coger cada sector específicamente para mirar su impacto. Indudablemente, como lo decía el economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el costo de la deuda en dólares para aquellos productores de cualquiera de los sectores económicos del país que estén endeudados con créditos en dólares, pues eso va a subir. Y si están enfocados en vender en el mercado doméstico, pues ahí van a tener una situación apretada y lo que hará la gente es tratar de cambiar deuda en dólares por deuda en pesos. De tal manera que aquí toca hacer un ejercicio de mirar sector por sector, pero en particular mirar hasta dónde este nivel de tasa de cambio se mantiene o si sigue subiendo o si de pronto empieza a echar para atrás, porque con el dólar realmente nadie tiene la bolita de cristal. Doctor Bedoya, quiero preguntarle por el Congreso Agropecuario Nacional. Va a ser el número 39. En medio de esta coyuntura, ¿de qué van a hablar? Pues Giovanni, mire, yo creo que es una coyuntura muy importante para ese Congreso y ojalá aprovechar esa oportunidad para invitar a su audiencia a que vengan a Bogotá el 6 y 7 de noviembre. Vamos a hablar de cambio climático. Vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en Estados Unidos por el presidente Trump, la guerra por las elecciones, la guerra comercial y el impacto que tiene en la agenda con Colombia. Vamos a hablar de los temas de exportaciones y las posibilidades que tiene nuestro país agropecuario. Y un tema muy importante, el corte de cuentas con el gobierno. Estará el presidente de la República, la vicepresidente, varios ministros, esa necesaria reforma laboral de la cual hemos hablado tanto en estas semanas por lo que está pasando en materia de desempleo y en materia de informalidad. Y en general todos los asuntos que son transversales para los intereses de los productores del campo y también para los consumidores. Así que aprovechar para que las personas interesadas vengan a Bogotá, vayan al Hotel de Corferia 6 y 7 de noviembre y tengan la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando con el agro colombiano y para dónde vamos. Pues, doctor Bedoya, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Conexión y por supuesto que vamos a estar en ese Congreso Agropecuario. Me llama muchísimo la atención que el primer tema sea el del cambio climático. Va a estar bien interesante el tema. Gracias por estar con nosotros y le deseo un feliz día. A ustedes muchas gracias y un feliz cumpleaños. Muchas gracias.